Libercast presenta Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Bienvenido al podcast de Liberletras de Libertópolis. Acércate a las ideas y al pensamiento de los escritores contemporáneos más reconocidos, de la mano de interesantes entrevistas realizadas por los conductores de los programas de Libertópolis. Hoy me acompaña Jorge Volpi para que comentemos acerca de su novela criminal, porque es una novela criminal sobre adivinen qué, un crimen, ¿verdad, Jorge? Exactamente. Jorge, bienvenido primero que todo a Guatemala, qué gusto conversar Igualmente, contigo. encantado. Imagino que no es la primera vez que estás en nuestro país. La segunda. Es la segunda. ¿Y con anterioridad estuviste también promocionando algún libro en visita privada? No, privada. ¿Te gusta Guatemala? Mucho, es un país fantástico. Y es un país, además de fantástico, muy parecido al tuyo. En realidad sí, es muy parecido. Aunque en cosas buenas y en cosas malas. Sí, aunque lo que comentábamos es que desafortunadamente México ve poco hacia el sur, ¿no? México ve poco hacia Guatemala, ve poco hacia Centroamérica, ve poco hacia América Latina. Obviamente ve más hacia el norte, pero no solo los mexicanos, también millones de los centroamericanos hacia donde ven es a Estados Unidos. Ahí tenemos precisamente el caso de estas marchas que comenzaron hace varias semanas. Y digo que comenzaron porque la primera sale el 13 de octubre de Honduras, pero después de esa primera son muchas otras más las que han salido de Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces, sí, vemos hacia Estados Unidos. Pero el problema, y es hacia donde tenemos que ver, es hacia nuestros países y los problemas que nosotros estamos enfrentando. Cuando yo leí una novela criminal, Jorge, y imagino que esto ya lo has escuchado en otras ocasiones, particularmente de latinoamericanos, pero más nosotros los guatemaltecos tan cercanos a ustedes, cuando tú describes la forma en la cual se manipula el sistema de justicia en México, porque al final eso es... Pienso que es una de las premisas primeras de la novela. Obviamente me sentí identificada con lo que también nosotros vivimos en Guatemala, ¿no? Bueno, adelante, sí, Jorge. Pues en efecto, es una novela que retrata un caso criminal que fue muy conocido en México y en Francia, porque llevó a una pelea incluso entre los presidentes de estos dos países, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, que empieza cuando el 9 de diciembre del 2005... Las dos principales televisoras mexicanas transmiten diciendo que es en vivo la captura de una pareja de secuestradores o supuestos secuestradores, Israel Vallarta, mexicano, y Florence Cassé, francesa, y la liberación de 3 víctimas. Unos meses después, otra investigación periodística va a demostrar que todo lo que se vio en esa transmisión es falso. Y ahí empieza efectivamente este caso que revela sobre todo, como decías muy bien, la manera como en nuestros países el sistema de justicia no funciona. Nos convierte en una especie de ciudadanos de segunda, porque es un sistema que, en el caso mexicano, y así son muchos otros en América Latina, está mal diseñado, está mal implementado. Los poderosos o los ricos siempre se salen con la suya, quienes no tienen poder o dinero siempre tienen las de perder, donde la tortura es una práctica habitual de la policía y donde la manipulación de los casos por parte del poder es enorme. Y el manejo de los contactos, porque particularmente el tema de los contactos, quién era más poderoso que quién, y el utilizar el sistema de justicia para impulsar venganzas personales. Exactamente. Pero ahora, regresando a la trama, que pues obviamente, como bien dijiste, está basado en un hecho real. O sea, es una trama conocida. La diferencia es cómo la presentas, que comentaba yo ayer con los oyentes que no se fueran a asustar de lo voluminoso del libro, porque se lee cómodamente, ¿verdad? Es un libro que no es complicado de leer, está escrito con un lenguaje periodístico, voy a decir un lenguaje propio de una crónica. Entonces diría yo que es una crónica que la has convertido en novela, porque según lo que entiendo, entrevistaste a los protagonistas de la historia real.
Sí, este es un libro que yo llamo novela sin ficción, pero que mucha gente dice que es más bien una crónica periodística extensa o periodismo literario, porque el límite entre ambas cosas es muy impreciso. Todo lo que se cuenta en este libro está basado en fuentes documentales. El propio expediente del caso, que revisé minuciosamente, son cerca de 20,000 páginas del expediente, entrevistas con los principales actores del caso, y luego haber revisado, leído todo lo que se había escrito sobre este caso anteriormente y todo el material audiovisual. O sea, a partir de todo esto, son simplemente fuentes, ya construí yo el libro y traté de darle una forma novelística para que pudiera leerse literariamente también. El ritmo, la manera de usar ciertos recursos literarios, incluso ciertos cambios en la cronología, la manera como se seleccionan los materiales. Esa es la parte propia del novelista que yo, he sido hasta ahora, utilizando esos recursos en este material que es periodístico. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir una novela sobre este caso? Bueno, desde que, ya siempre lo fui siguiendo, es un caso que lleva 13 años, pero en cierto momento terminé por darme cuenta de que era una gran historia y que no se había contado completa. Puedo decir que era una gran historia porque no es mía, sino que es una historia que estaba ahí en la realidad, una historia que tiene una historia de amor, la historia de amor entre Florence e Israel, que es una historia de amor interesante, enrevesada, intensa. Es una historia policíaca, es una historia política, es la historia de una conspiración y además me permitió a través de ella escribir una novela sobre México y una novela sobre el sistema de justicia mexicano como forma de denunciar justamente ese sistema de justicia que no funciona. Obviamente sí hay partes noveladas donde tú imaginas las conversaciones entre el patrón y la joven secuestrada. Pero no, esas no son imaginadas. Esas se basan auténticamente en las grabaciones que hizo la policía de las conversaciones entre los secuestrados y sus secuestradores, o entre las familias y los secuestradores. Entonces esa parte que yo hubiera creído, bueno, ¿cómo vas a ver, Jorge, qué pasaba? Y que le llevaban el espejo y que se miraba. Todo eso está basado en los testimonios de las víctimas, de los secuestradores y en las grabaciones que realmente había de los contactos entre los secuestradores y las familias cuando pedían el rescate. 13 años lleva este caso. 13 años. Florence está en libertad y por lo que cuentas en la novela, ya hasta en escritora se ha convertido ella, ¿no? Sí, ella, la Suprema Corte Mexicana terminó liberándola por todas las fallas y vicios en el proceso y actualmente vive en Dunkerque, teniendo una vida ya normal. En cambio, Israel lleva 13 años en prisión preventiva, o sea, ni siquiera ha sido sentenciado, no ha sido juzgado, lleva 13 años en prisión preventiva. ¿Cuál es la pena máxima que le podrían imponer a Israel? Bueno, podrían llegar a ser hasta 40 años de cárcel. Porque es un secuestro, pero un secuestro en el cual no murió la secuestrada. No. Aunque hay uno de los que la banda secuestró que sí murió. Sí, pero no vinculada con él, sino aparentemente, no sabemos ni siquiera si la banda existe o era otra banda. Todo esto fue manipulado por la policía. Pero en el caso de Israel no. En el caso de Israel, él podría ser juzgado y sentenciado, si lo encontraran culpable, a 20 años, o si suman todos los secuestros podrían llegar a ser hasta 40. Pero en cualquier caso, hasta ahora no ha sido sentenciado, lo que significa que por la presunción de inocencia es inocente. Totalmente, uno es inocente hasta que se prueba lo contrario. Exacto. Ese es un pilar del derecho al debido proceso. Exactamente, que ese es lo que no se ha cumplido en México. ¿Tuviste la oportunidad de conversar con Israel? Sí, con Israel y con Florence tuve oportunidad de conversar sobre el caso. ¿Qué nos puedes compartir de esas conversaciones que no esté en la novela? Bueno, pues más la impresión personal. La conversación con Florence, por ejemplo, fue tensa. A ella le incomoda todavía hablar de lo que ha pasado. Tiene muchas prevenciones. Está muy enojada por haber pasado estos 6 años en la cárcel. Ella quisiera que México la reivindicara, porque además tiene la sensación real de que en México la gente sigue creyendo que es culpable, aunque fuera liberada por la corte. Entonces está muy enojada. Sobre todo cuando yo la encontré, era una mujer muy enojada. El caso de Israel es mucho más complicado, lleva 13 años en la cárcel, lo vi varias veces en la prisión y he tenido mucho contacto con su familia también. Me sorprendía, por ejemplo, su sentido del humor. A pesar de todo, de los 13 años en prisión,
Las veces que lo veía o lo veía en las audiencias se permitía hacer chistes, se permitía hacer, digamos, burlas sobre sí mismo, que es, digamos, siempre algo que sorprende en ese momento. Escucharte este relato y esa, de alguna manera, relación que has entablado con Israel y con su familia, me recuerda obviamente una de las novelas más importantes del siglo pasado, que probablemente ya alguien te ha hecho esta referencia, el de A Sangre Fría, de claro. Truman Capote, porque él también, para escribir su novela, se va a reunir con los acusados, aunque en este caso, en el caso de Truman Capote, pues sí era culpable, había una diferencia, mientras claro. que por lo menos de lo que tú investigaste y averiguaste, y respetando la presunción de inocencia, en este caso Israel es inocente. Hasta ahora es inocente, y sobre todo Israel es una víctima del Estado mexicano en cualquiera de los casos. Que lo torturó, la tortura a él está comprobada, y que le negó no solo el debido proceso, sino que hizo el juicio más sucio posible del mundo para tratar de inculparlo, violando toda suerte de derechos humanos durante su captura y durante los primeros días que estuvo arrestado. Pienso que también podemos encontrar en tu novela misterio, además de un romance truncado, porque entiendo que a estas alturas Florence ya hasta niega que quiso a Israel. Efectivamente, ella está también muy enojada con Israel, porque hay partes de su historia que ella no acaba de entender. Entonces sí, es una historia de amor compleja, una historia de amor que de por sí ya lo era. En el momento que los capturan, ellos estaban separándose. Todavía vivían juntos, pero estaban a punto de separarse el día que los capturan. Entonces eso hizo las cosas también siempre complicadas. Cuando los capturan, finalmente ellos regresan, ¿no? Se sienten abandonados y de alguna manera regresan y se mandan cartas de una prisión a otra. Pero a partir de cierto momento los abogados de ella le recomiendan romper con él para tratar de que la liberan más rápido. Lo cual tenían razón porque fue lo que ocurrió. Pero todo eso, digamos, provocó pues muchas historias familiares y muchas historias de amor paralelas ahí. Jorge, por el hecho de haber sido premiada tu novela, ¿le ha dado una nueva, me imagino yo, una nueva vida al caso? Sí. En México, ¿cuáles han sido las repercusiones de tu novela? La repercusión real más importante ha sido que el abogado de Florence, que es un gran abogado penalista mexicano, y otro grupo de expertos ahora están dispuestos a ayudar a Israel cuando finalmente se vaya su caso a sentencia. Entonces ahí va a haber una acción pues que sí fue provocada por el libro. Por el otro lado, creo que también ha cambiado un poco la percepción del caso. Los medios de comunicación aliados de la policía durante años y años dijeron tan claramente que ellos eran culpables, que la mayor parte de la gente en México lo sigue creyendo. Aunque ella fuera liberada y aunque él no ha sido sentenciado, la gente cree que ambos son culpables. Y eso es por la construcción que los medios hacen de los casos judiciales. Creo que el libro ha contribuido a que esta percepción cambie y a que por lo menos haya la duda, ¿no? La duda de si eran culpables o han sido solamente una víctima de la policía. Es interesante porque los primeros que tienen que aprender lo que significa el debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia son los mismos ciudadanos de un país, porque hoy fue Israel, pero mañana puede ser cualquiera de los que lo está señalando como el responsable de ese crimen que no ha sido probado. Hay una trilogía, Mario, de películas mexicanas que a mí me encanta y recomiendo, además de eso, verlas. Más aún, 2 de estas películas las veo y las discuto con mis estudiantes porque tengo el gusto de dar clases en una universidad. Y esas 3 películas son La Ley de Herodes, El Infiernito y La Dictadura Perfecta. Entonces ya sabes por dónde voy, Jorge. Claro. Que precisamente en La Dictadura Perfecta es donde hay un montaje similar, ¿correcto? Sí. ¿Podrías contarle a los oyentes? Sí, en La Dictadura Perfecta, que es la última película de Luis Estrada, de esta especie de trilogía sobre el poder en México, hay un momento en donde hay unas referencias claras a este caso, al montaje, a la manera como la policía manipuló todos los hechos para decir que se estaba transmitiendo en vivo una captura y una liberación que en realidad no ocurrieron así de ninguna manera. Y es una de las partes que está ahí en esa serie de películas que retratan sobre todo la descomposición enorme de la vida política en México. El abuso del poder, precisamente en La Ley de Herodes, el ver a Varguitas como, pues dice la ley, aquí la hago yo, y
e interpretaba y hacía la ley y creaba leyes como a él se le antojara. Es una película muy interesante que aprovecho a recordarle a los oyentes que no la han visto que la vean, al igual que la de la dictadura perfecta. ¿Qué pasó con los periodistas involucrados en esta trama? Porque por lo menos la parte de que fue un montaje, eso sí fue reconocido públicamente. Claro, por supuesto. Y aún así, digamos, en este caso nadie ha pagado. La única persona que fue despedida es el reportero en el terreno de ese día, Pablo Reina, pero todos los demás que participaron o que sabían del montaje, ninguno sufrió ninguna consecuencia. Lamentablemente, pero yo creo que sufrieron la mayor de las consecuencias, que es que perdieron credibilidad. Pues ni siquiera tanta. Es decir, al mismo tiempo se conservan en sus posiciones de enorme relevancia mediática. Es interesante porque no es solo una crítica al sistema de justicia y que realmente se convierta en un sistema de injusticia, sino también es una crítica que lamentablemente los medios de comunicación no quieren aceptar, una crítica al haber olvidado que la misión del periodismo es la búsqueda de la verdad, nos guste o no. Exacto. Pero el objetivo de un periodista es buscar la verdad. Exacto, y aquí en vez de buscar la verdad, muchos periodistas en México y en otras partes simplemente confían en lo que les dice el poder. En lugar de ser críticos, en lugar de tratar de escudriñar si lo que el poder dice es cierto o no, se pliegan a las versiones oficiales. Y eso es lo que pasó en este caso y lo que ha pasado en muchísimos otros en México y en América Latina. Afortunadamente el libro también cuenta el caso de un pequeño grupo de periodistas que hicieron lo contrario. O sea, los que develaron el caso fue porque no confiaron en lo que decía la autoridad y finalmente llegaron a descubrir que era un montaje. Y eso es lo que necesitamos de nuevo recuperar, la misión del periodismo, la búsqueda de la verdad y no el simplemente convertirse en intermediarios de comunicados de prensa. Exacto, que eso es lo que muchas veces muchos periodistas hacen, lamentablemente. Y entender de nuevo ese punto, que independientemente del resultado de nuestra búsqueda, lo que nos interesa es la verdad, para que podamos entender y componer, recomponer lo que necesitemos recomponer o componer o refundar en nuestros estados. Sí, porque solo así se puede hacer justicia. Como en el caso de Israel, que obviamente queda claro que para ti se ha cometido una tremenda injusticia, ¿no? Efectivamente, porque todos deberíamos de tener garantizado el derecho a ese libre proceso, a ese debido proceso. Si el Estado lo viola, entonces, si el Estado no le importa el debido proceso, sino solamente le importa estar presentando culpables a diestra y siniestra para satisfacer las ansias de los medios, pues entonces no estamos en un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que te motiva a ti a escribir esta historia, Jorge? Pues en principio esta idea de que era una gran historia que había que contar, como te decía, y en el otro también hacer una denuncia, ¿no?, de este sistema de justicia mexicano. Por supuesto, yo quisiera que lectores que no conocen el caso lean el libro como si fuera una novela policíaca simplemente. Pero en el caso de México, en mi país, sí quisiera que el libro también contribuyese a que los lectores se den cuenta de que hay que luchar por un sistema de justicia transparente, independiente, eficaz, rápido, y no este sistema que es el que tenemos. ¿Y qué fue lo que te motivó a presentarlo al Alfaguara? Creo que si no lo hubiera presentado, probablemente se hubiera publicado, pero se hubiera visto como un caso muy local, sin las resonancias que desde luego tiene el premio Alfaguara. Eso, la idea de poder estar en todos los países de lengua española hablando sobre el libro y que el libro circule, eso es lo que es la gran maravilla del premio Alfaguara. ¿Ya has estado en otros países promoviendo el libro? Sí, ¿En qué países has estado? En la mayor parte de América Latina he estado. He estado en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Miami, en España. No sé si me falta algo, pero pronto estaré en República Dominicana. El año próximo estaré en El Salvador y en Bolivia, que son otros dos países que me faltaban. Y esos son casi todos los países de América Latina, ¿no?
¿Y cuál es la recepción que has tenido en todos estos países que has visitado? Pues ha sido muy interesante, para mí muy sorprendente. Yo no sabía cómo se iba a leer un libro que es un caso muy mexicano fuera, pero la verdad es que tiene muchas resonancias con otros lugares de América Latina, sobre todo en donde o los sistemas de justicia no funcionan, como en México, o hay montajes mediáticos, o hay manipulación de la justicia por parte del poder. Y eso se repite en cada lugar de América Latina. En los países que has visitado, ¿cuáles son las preguntas o cuestionamientos más curiosos que te han hecho? Pues casi siempre tiene que ver, y eso me ha parecido muy interesante, la manera como en general los periodistas relacionan este caso con casos locales. He ido haciendo una especie de recopilación de esos casos locales. Creo que al final del año terminaré escribiendo un artículo largo sobre eso, ¿no? Las resonancias del libro, viendo toda esa serie de casos que revelan justamente los déficits de la justicia en toda América Latina. Eso es lo que ha hecho que empecemos otra vez a mirar un poco hacia Centroamérica. Lo de Tijuana es horrible, ¿no? La idea de que un grupo de gente, no fue muy numeroso hay que decir, pero el alcalde lo provocó, enarbolando el discurso muy parecido al de Trump, porque hasta ahora no había habido esto, no había habido lo que pasa en muchos otros lugares, lo que pasa en Colombia con los venezolanos, o lo que pasa que es esta especie, digamos, de racismo, de xenofobia de México hacia Centroamérica. Pero ahora estamos empezando a verlo, y eso está haciendo que veamos más otra vez hacia acá. O sea, ¿por qué están cruzando, ¿no?, el territorio? ¿Qué es lo que está pasando en Honduras, o en El Salvador, o en Nicaragua, o en Guatemala? Para que haya todas estas personas que quieren abandonar sus lugares de origen. Y aún así es una pena porque México insiste en no ver hacia el sur, vemos solo hacia el norte. Desde hace ya una buena cantidad de años, el proyecto político y económico de México decidió mirar solo hacia el norte e integrarse con el norte. La llegada de Trump también ha provocado que México vea también un poco más hacia el sur, no demasiado, pero un poco más, justo porque en el norte, digamos, no hay ya esa interlocución ni siquiera posible con un racista, digamos, como Trump. Entonces, seguimos conociendo poco de lo que pasa en Centroamérica. Digamos, hemos seguido un poco las elecciones pasadas en Guatemala, cierta inquietud con el presidente guatemalteco actual. Que ya va para afuera. Nosotros empezamos ¿no? Del tiempo que yo tengo de ser adulta y estar interesada en temas políticos. Esta es, en mi opinión, las elecciones que vienen, las elecciones más son una incógnita. Entonces, hay mucho interés político particularmente. Por eso la trilogía, y regresando a la trilogía de películas de Luis Estrada, mi preferida de las tres sigue siendo la primera, La Ley de Herodes. El infierno a mí me gustó también. La dictadura perfecta no funciona también, pero el infierno fue importante en su momento también, fue raro. Es una película que recibió financiamiento público justo en el momento más álgido de la guerra contra el narcotráfico. Por lo tanto, era muy incómoda película para el gobierno que financiaba una visión tan crítica, quizá la versión mainstream más crítica en ese momento de la propia guerra contra el narcotráfico. Que solo va a acabar cuando dejen de criminalizar. Pues sí, por supuesto. Eso es ridículo. Esa es una guerra tremenda, y al final con lo que nos topamos son con narcoelecciones. Pero bueno, Jorge, nos quedan un par de minutos para terminar esta conversación, así que esos 2 minutos son tuyos para que converses lo que quieras conversar con nuestros oyentes. Bueno, pues es simplemente decir, me da mucho gusto estar en Guatemala y en Centroamérica. Creo que en efecto nuestros países se siguen pareciendo muchísimo, y aunque los mexicanos no lo veamos, debería de ser una zona de oportunidad para tratar de mejorar las condiciones de Estado de Derecho, de justicia, de vida democrática de toda la zona, y tendríamos que unir esos esfuerzos para lograrlo. Bueno, Jorge, entonces ha sido un gusto compartir contigo. Esperamos tu próximo libro que va a narrar tus aventuras como ganador del Alfaguara. No será solo un artículo. No será un artículo. No será un libro. ¿Pero estás trabajando ahorita en algún otro libro? No, este año justo decidí. Es tu sabático. Exacto, es mi sabático.
Pero ¿tienes algún plan para cuando termine tu sabático? Exacto, mi sabático terminará el 31 de diciembre, así que el año próximo ya empezaré otro proyecto. Bueno, vamos a ver entonces con qué nos topamos. Libercast presentó Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.